Este bloque es presentado por El Observador. Continuamos aquí en Rugby Time y en este momento nos acompaña Eduardo Belengio, el oficial nacional de referato y además árbitro de nuestro país. ¿Cómo andás? Bien, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros y la idea de tenerte aquí en el piso es, bueno, para aclarar ciertas dudas porque han habido muchas quejas respecto al referato justamente en estas primeras fechas del campeonato. Bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes y cómo lo ves este tema? Bueno, que haya quejas es normal, digo, el referato siempre está expuesto a eso y sabemos que, bueno, alguien tiene que estar en una cancha con un silbato. El rugby es seguramente el deporte, o no sé si el único, pero es imposible jugar sin un referee. O sea, necesitamos para jugar al rugby que haya un referee. Vos podés jugar un picadito de fútbol con tu amigo, podés jugar un partido de tenis con otro, y capaz que lo podés sacar adelante sin referee. No podés jugar nada de rugby sin referee. Una tocata, pero con contacto es imposible. Partiendo de esa premisa y de la premisa de que el referee siempre tiene razón, y yo siempre les digo, aunque se equivoque y que se va a equivocar, aceptamos probablemente que hay un montón de situaciones durante el juego en las cuales las visiones, a veces subjetivas y a veces no tan subjetivas, sino que reales, pero que bueno, que cómo vos llegaste a una jugada, sobre todo en el contacto, que es el momento donde más, porque nadie vamos a discutir si la pelota fue parcial o no en el line, porque bueno, pones un ángulo y de última podés no verlo. Pero sabemos, por ejemplo, que en una situación de contacto se producen, no una infracción, se producen más de una infracción en general. La calidad del buen referato está en detectar la primera infracción y eventualmente más todavía calidad de prevenirla, en la medida de lo posible. A partir de la eventual prevención, si no hay cumplimiento, bueno, hay que tomar las medidas del caso. Primero vamos a partir de una premisa. Primero, somos pocos referees. El rugby uruguayo en ese sentido, los clubes son los que tienen que aportar los referees. Nosotros tenemos dos tipos de referees, decimos, y lo decimos no peyorativamente, decimos tenemos referees que salen del rugby, que salen del juego, que en general muy rápidamente se hacen referees, y los de laboratorio. O sea, podemos agarrar, por ejemplo, un profesor de educación física que nunca juega al rugby y lo podemos hacer referee. Proceso mucho más largo, porque lo primero que tiene que entender un referee es la lógica del juego, que no es sencilla. Porque la lógica del juego del rugby, poner a una persona que no sabe rugby a mirar rugby. Si la pones a mirar fútbol o tenis, lo va a entender rápido, pero el rugby es mucho más complejo. Este año la Unión le propuso a los clubes una exigencia de que nos dieran cada club nos diera por división que juega un referee posible para dirigir los fines de semana los partidos. Para después desarrollarlo. Para desarrollarlos, que sabemos que no todos se van a desarrollar, porque no todos van a tener, como decimos nosotros, el bichito que les pique, de que les guste, pero algunos sí. Claro, pero es un comienzo y de ahí, a partir de ahí, justamente, se ten puede incentivar. Ten en cuenta además una cosa. En las juveniles, que es donde son las divisiones formativas y donde es muy importante que haya referees que tengan ciertos conocimientos, antes pasaba que decía, bueno, che, mandame al partido tal, juegan A contra B, mandame uno de C. Y el pibe llegaba sin tener ni idea de lo que hacía, con un silbato de cumpleaños, de mocasines y busito de jota a la base, dormido para peor. Entonces, claro, es un desastre. Digo, todo lo que pretendemos es que haya gente con capacidad. Pero eso hay que formarlo y capacitarlo, y tiene que venir de los clubes. Y muchos clubes nos dicen, no encontramos. Los referees somos seres humanos, tomamos en un partido, ustedes no sé si tienen idea cuántas decisiones toma un referee, entre lo que cobra y lo que no cobra. ¿Tenés idea? Más de 300. Si vos decís, a mí se me hace gracia porque vienen y te dicen, che, pero en la jugada tal te equivocaste. En esa sola, árbitro brillante. Pero muchísimas más. Porque además, y ahí viene lo otro, cuando vos llegás a la situación de contacto, está el tacleador que no se retiró y que demoró una infracción en retirarse. Eso generó que el tacleado, portador de la pelota, no pudiera liberar su pelota inmediatamente y que los que llegan no llegan correctamente, o no entran por el gate, el portón por el cual tienen que entrar, o caen sobre el suelo, o no disputan, o ya se formó rack y ellos no lo entienden, dicen estoy de pie, sí, pero ya es un rack. Y así se van dando un montón de situaciones en las cuales, obviamente, la calidad del buen referato hace la prevención. También hay una realidad, cuanto mejor es el nivel de juego, en general, más fácil es referear, pues los jugadores entienden, y a veces nuestros jugadores no entienden. O les parece, y ahí viene un poco la pasión, y es normal, a mayor pasión, mayor disputa. Que en los partidos haya disputa, vos mirás un partido del Super 12 o mirás un partido del Top 14, mirás partidos de gran nivel y digo, claro, decís, ¿cómo sale la pelota? Eso pasa por habilidades técnicas en liberar la pelota. Vos decís, tackle y la pelota siempre está disponible. Claro, y el tercero que llega la levantó y se fue. Eso claro, hace a la calidad del juego. En cuanto a los cambios de las reglas, muchos han apuntado justamente de que
no entienden bien los criterios, porque muchas veces la intención en el cambio de reglas es darle continuidad al juego. El cambio y más muchas veces sí. se cobran muchísimos penales que los jugadores muchas veces no entienden por qué. Bueno, el cambio último que hubo, que fue el año pasado, no fue este, o sea, este año se está dirigiendo igual, tiene que ver con que el jugador que tomó contacto con la pelota antes de que se forme un rack, si está de pie y si llegó por el portón correcto, una vez formado el rack, ese jugador puede seguir manipulando la pelota. No sé si entendieron el concepto. Sí. Antes, lo que pasa es que el momento de la formación, la gente confunde tackle con rack. ¿Tá? Y hay que definir qué es un rack. Un rack es cuando hay dos jugadores de pie con la pelota en el medio, en el piso. O sea, dos jugadores. Uno de pie quiere decir sobre sus pies. Y con nada más sobre, o sea, ni manos, ni rodillas. Nada en el suelo, ni nada que esté en el suelo, o sea, jugadores. Lo que pasa es que la secuencia natural del rack es tackle, post-tackle, rack. Entonces, dirigir hoy el post-tackle, esa secuencia, el tackle, post-tackle y rack, es la secuencia más importante, digamos, porque hace a la posibilidad de recuperación de la pelota y de disputa. Este juego tiene dos premisas centrales que tienen que seguir manteniéndose, que son seguridad, antes que nada, seguridad para los jugadores, obviamente física, y disputa del balón, posibilidad de tener disputa. Si no, antes, por ejemplo, hay estadísticas muy interesantes. En el scrum y en el line, hasta el año 80, la disputa era, o la posesión del equipo que tenía la pelota, era de menos del 50-60%. O sea, vos ibas al line e ibas al scrum a disputar la pelota. Hoy no. Hoy son meros reinicios del juego. En nuestro medio online sabemos que no es así, pero en niveles internacionales sí. El cambio central pasa por el que va a tomar contacto con la pelota, como digo, desde su posición y de pie, una vez que se forma un rack, y es cuando dos jugadores, ya hay dos que toman contacto con él, o uno que toma contacto con él, si él está de pie, ese solo puede seguir en contacto con la pelota. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasaría? ¿Y por qué si ese jugador toma contacto con la pelota y es el único, por qué no se la lleva? Bueno, ahí puede pasar dos cosas. O que el de abajo no la suelte, y entonces es penal por retención que se cobran, o que lo barran lícitamente en el momento en que le estaba manipulando la pelota y él no puede llevarse la pelota. Ahora, vos decías hoy de que muchas veces el árbitro deja pasar acciones y que muchas de las decisiones que toma el árbitro van justamente dependiendo de algunas que deja pasar también. A ver, para darle continuidad al juego. es posible. No, pero a lo que voy es, cada equipo debe adaptarse al árbitro, o el árbitro debe adaptarse también, conociendo que prácticamente todos los equipos son siempre los mismos y que los jugadores cambian muy poco. O sea, debe adaptarse el árbitro al equipo que van a arbitrar o los jugadores al árbitro que les toca. Yo le digo a los jugadores, jueguen con el referee. Si vos sabés que, claro, vos ya sabés saber, si el referee te va a penalizar de determinada manera, jugá con él, jugá a favor, o sea, jugar, no te quejes después si vos sabés que son duros acá o allá. También entiendo que no todos los fines de semana tenés que estar adaptándote a un nuevo referee. Digo, o sea, los jugadores tienen que jugar bien y jugarla dentro de la ley del juego. Y el referee tiene que hacer que se cumpla eso. Yo te entiendo una cosa y ustedes me dicen, hay muchos penales. Bueno, perfecto, hay muchos penales. ¿Qué hizo el referee para prevenirlo? Y es lo que vamos a ver. Yo miré un partido, analizamos un partido que estuvo muy interesante, justamente un partido que dijo Joaquín, donde cobró más de 30 penales. Que es muchísimo. El partido entre Cristian y All Boys. Por ejemplo, el último. Donde hubo muchísimos penales. Miramos con Nacho Orsena, con Santiago Bellinger, con Fernando Ginzo y yo, nos pusimos a ver ese video. Te digo una cosa, además de los 30 que cobró Joaquín, debe haber habido 15 más que no cobró. Y probablemente muchas se puede haber equivocado. Y sacó, creo que 5 o 6 tarjetas amarillas. ¿Tiene que haber sacado más? O por lo menos tiene que haber dicho, señores, vos repetís una infracción, te cobro penal. Haces una infracción, te cobro penal. Repetiste la infracción, te cobro penal y te digo, che, es la segunda vez que haces eso, tercera, no se puede jugar así. Ya en la otra te voy a tener que decir, mirá, si van a seguir esta infracción, o mismo jugador o mismo equipo, te voy a tener que sacar amarilla. Y 1, 2, 3. Si viene un referee y me dice, che, Eduardo, cobré 30 penales, ¿y cuántas amarillas sacaste? Ninguna. Va. Mal. No usaste todos tus medios. Ahora, si me dices saqué 8 amarillas, le digo, no, flaco, 8 amarillas no. En la cuarta es roja. Y hay que advertirlo y hay que entenderlo. Porque si un equipo no quiere jugar, es parte de las acciones que el referee debe tomar. Sancionar ese tipo es ir sancionando. Obviamente, no es que yo hiciste penal, te saco roja, es un disparate. Digo. Pero a partir de ahí, tenemos que comprometernos todos y tenemos que entender que es parte. Si no se puede jugar, no se olviden que el referee es uno más en la cancha, con pantalones cortos, con el barro en los tapones y con la pasión del juego. Para mí, el espectador privilegiado. Qué más lindo con un referee que meterte el chivato en el bolsillo y acompañar. Y que el juego fluya. Ahí disfrutamos.
Y ¿sabes cuando viene el referee y me dice, Eduardo, tuve un partido de 5 penales? Es el placer máximo, no es divertido cobrar penales. No es, me viene el referee y dice, no sabe lo que fue este partido, se me cayó el scrum 14 veces, cobré 25 o 30 penales, qué embole, o sea. Ahora, a veces le digo, no, pero no quiere decir que tu referato haya sido malo. Claro, es porque el partido se dio así. Capaz que el partido se dio así o que los jugadores no entendieron, digo. Para ir cerrando ya la última, muchos entrenadores hicieron hincapié en que es necesaria una reunión, o que sería buena, que sería prudente, una reunión entre los encargados de referato, los árbitros, entrenadores y capitanes de los clubes, justamente para intentar y buscar esa unificación de criterios. ¿Es posible esto? Me parece bárbaro que me lo digas porque en los últimos 4 años Referato invitó a técnicos y jugadores de primera división, como se hace en muchos lugares del mundo, a empezar la temporada para reunirnos en la Unión y charlar sobre criterios. ¿Sabés qué concurrencia tuvimos? Muy bajita. Por ejemplo, la última que fue el año pasado, vinieron creo que 2 entrenadores de primera y 3 capitanes. Después se quejan todos. Y después venían delegados. Los delegados, está todo bárbaro los delegados, pero no me sirve que vengan los delegados. Y algunos técnicos me dijeron que no les interesaba. Bueno, entonces digo, se hizo 4 años, lo hacemos. Y te digo más, estamos siempre abiertos y se hace en algunos clubes en que ir a los clubes, a entrenar con ellos. Sí, es lo mejor que, o sea, para los referees es bueno y para los jugadores y los técnicos también. O sea que estamos abiertos a eso. Y si aparece de vuelta la inquietud, pero por supuesto que estamos abiertos. Y esto es para mejorar todos. Y mejoramos los referees también en esto, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo. La verdad, bueno, para nosotros fue muy instructivo. Esperemos que para la gente también. Y obviamente la charla da para muchísimo más. Y obviamente vamos a volver a hablar del tema. Con mucho gusto. Bueno, nosotros vamos a una pequeñísima pausa y enseguida continuamos aquí, en Rugby Time. Este bloque fue presentado por El Observador.